hoy vamos a hablar de análisis de datos. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 103. ¿Qué hace un analista de datos? Muy buenos días o tardes, depende de cuándo estés escuchando esto, y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas distópicas y del hype, y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y en cada episodio os voy contando cositas sobre todo este mundo de los datos al que me dedico. Pero antes de empezar, hoy quiero recordaros que, por si me da por volver a desaparecer, porque literalmente no me da la vida para todo, tenéis el podcast Premium, con más episodios más largos, que hablo con otros ninjas de los datos que nos cuentan su historia, cómo se han formado, cómo han llegado donde están, qué es lo que les ha servido, qué no les ha servido tanto, lo que recomiendan y lo que no. Apuntarse en datos.ninja/podcast premium. También os podéis apuntar a la comunidad, que está el podcast premium incluido y todo, y renta en datos.ninja/comunidad. Hace unos cuantos meses y episodios, concretamente en el episodio 24, o sea, hace ya la tira, comencé una saga de episodios en la que quería presentaros a todas las personas que forman parte de un equipo de datos. Así, cuando entréis en este mundo, podéis elegir el rol que mejor os representa y convertiros en esa persona. No vaya a ser que alguien decida un día hacerse científico de datos porque lo leyó en una revista, leyó que era el rol más sexy del siglo XXI y resulta que luego aborrece todo lo que tiene que hacer en su día a día. Eso no lo queremos. Por eso estoy aquí grabando este episodio y por eso he creado un test así rápido, curioso, sencillo, divertido, que os voy a dejar en las notas del programa para que descubráis qué rol de todos estos que existen en el mundo de los datos va más con vuestra personalidad. Y luego ya pues tenéis esta serie de episodios para confirmar que lo que hace el rol en concreto que os ha salido pues os llama la atención, os parece simpático y os apetece hacerlo. Entonces, como digo, esta saga empezó en el episodio 24, estamos en el 103, en el que os hablé del ingeniero de datos. Y hoy continuamos con el analista de datos. ¿Quién es esta persona? ¿Qué hace en su día a día? ¿Cuáles son sus habilidades? Eso es lo que vamos a averiguar en el episodio de hoy. Un analista de datos es normalmente la primera persona que entra a un equipo de datos. Todo esto además surge por la necesidad que empieza a tener la empresa X, cualquier empresa, de darle algún sentido a los datos que está generando. El analista de datos es básicamente el detective de esa empresa. Entonces, una empresa empieza a generar muchos datos y empieza a necesitar a alguien que los interprete, que investigue sobre ellos y empieza a buscar un analista de datos. Su trabajo principal es coger todos esos datos que la empresa va generando, que podrían ser ventas, clics en la web, stock de producto, lo que sea, miles de cosas, y convertirlos en información que tenga sentido para el negocio, para seguir evolucionando. Y lo primero que tiene que hacer es entender la pregunta que se hace el negocio antes de empezar a mirar los datos. ¿Qué es lo que necesitan saber los que toman las decisiones para poder hacer su trabajo? Muy importante no saltarse este paso cuando se es analista de datos. Un analista no llega un lunes por la mañana y le dicen simplemente: toma, aquí tienes un Excel, a ver qué encuentras. No, eso no sucede. Lo que realmente hace tiene más pinta de comenzar con una reunión. Por ejemplo, podría ser el director de marketing que viene y le dice a nuestro analista: oye, las ventas de la campaña de verano han bajado respecto al año pasado y necesito saber por qué. Entonces, el trabajo del analista no es simplemente abrir los datos y mirar, es preguntar antes de empezar a abrir cualquier hoja de cálculo, antes de empezar a plantearse nada. Preguntar. Necesita saber el contexto. ¿Qué productos específicos han bajado? ¿En qué regiones? ¿La bajada ha sido constante o hubo un día concreto que se desplomó todo? ¿Cambiamos algo en la web?
¿La competencia lanzó una oferta agresiva? Muchas preguntas, porque lo importante, como digo, es entender el contexto del negocio para saber qué buscar en los datos. Una vez que el analista de datos tiene claro el objetivo, llega el momento de arremangarse y meterse en el barro, porque los datos se parecen más al barro que a cualquier otra cosa bonita. Nunca vienen ordenados, no vienen limpios, no vienen listos para usar. Esto tampoco sucede. Los datos, cuando se empiezan a analizar, vienen de fuentes distintas, como puede ser la base de datos de ventas, el Google Analytics de la web, un Excel que lleva el equipo de redes sociales, vienen de múltiples lugares. Entonces, una de sus funciones principales de nuestro analista es la extracción y limpieza de datos. Puede que no suene muy glamuroso, pero la limpieza de datos es fundamental. Los datos en crudo suelen estar desordenados, incompletos o pueden tener errores. El analista tiene que asegurarse de que los datos con los que trabaja son fiables. Es como si nos pusiéramos a cocinar y necesitamos que los ingredientes para hacer un buen plato estén en buenas condiciones, no estén pochos. Esto pasa igual, pero con datos. Una vez que el analista de datos tiene los datos limpios y estructurados, llega el momento de la verdad. Aquí es donde se pone la lupa de detective y empieza a buscar patrones, tendencias, correlaciones y anomalías entre las distintas variables. Es como cuando miramos las nubes y empezamos a ver formas, solo que aquí en lugar de ver elefantes castillos, pues nuestro analista ve que las ventas siempre caen los martes o que los usuarios de Android compran más por la tarde, estas cosas. Normalmente el analista de datos se encarga de los análisis descriptivos, es decir, aquellos que miran el pasado y el presente. En el episodio 6 os explicaba los distintos tipos de análisis. Por si le queréis dar un repaso, recordad que todas las referencias os las dejo en las notas del programa. O sea, que un analista de datos utiliza estadística descriptiva. Esto es, tiene que saber calcular cuál es la media de las ventas, cuál es la mediana, qué producto es el más vendido, qué canal de marketing nos traen los clientes más rentables. Y también segmenta los datos, compara el comportamiento de los clientes nuevos con los clientes recurrentes, los clientes de Madrid con los de Barcelona, los que compran desde el móvil con los que compran desde el ordenador. Este es el tipo de cosas que hace un analista de datos. Todo esto, claro, con la pregunta inicial en mente. Si la idea era averiguar por qué las ventas de la campaña de verano habían bajado, pues ese sigue siendo el objetivo principal. Que muchas veces nos emocionamos descubriendo cosas, empezamos a meterlas en el dashboard, hacemos gráficos muy bonitos y luego se nos olvida que lo importante era responder a la pregunta de negocio. Y si los de negocio empiezan a ver un montón de cosas que no es lo que les interesa, pues dejarán de prestar atención a nuestros descubrimientos como analistas de datos. No queremos eso. Y aquí la siguiente función de un analista: la creación de dashboards y reportes. Y no hablamos de hacer PowerPoints bonitos, aunque de vez en cuando también toca. Hablamos de crear visualizaciones que permitan al CEO, al director de marketing o a quien sea entender de un vistazo rápido qué está pasando en la empresa. Es decir, qué hemos descubierto con esos análisis de los datos tan sesudos que hemos hecho en nuestro trabajo. Al final, en un análisis descriptivo, los dashboards no dejan de ser paneles de control donde se puede ver de un vistazo las métricas más importantes de la empresa y filtrar por fechas, por productos o por regiones para explorar los datos de manera autónoma, que esto al final es lo que le pasamos a la gente que toma las decisiones. Además de estos dashboards, el analista también puede hacer mucho análisis ad hoc. Es decir, básicamente viene alguien que tiene una pregunta, como por ejemplo, ¿por qué las ventas de calcetines rojos han subido un 200% este mes? Porque si hemos averiguado un patrón, pues tal vez podemos hacerlo más veces y que sigan subiendo. Pues el analista se pone a investigar como un loco hasta encontrar que fue porque un influencer famoso los llevó en un vídeo viral. Ese es el trabajo del analista en estos casos. Y por supuesto, es muy importante la parte de la comunicación, porque de nada sirve encontrar el insight del siglo sin ser capaz de explicárselo a alguien que no sabe qué es una desviación típica. El analista tiene que ser capaz de contar historias con datos, que también tenemos un episodio sobre eso, en concreto el episodio 77. Recordad que os lo dejo en las notas del programa. Entonces, el analista tiene que ser capaz de contar estas historias con datos, de presentar sus hallazgos de forma clara y sobre todo de responder a la pregunta del millón. ¿Y esto qué significa para el negocio? Recordad, porque es lo más importante. Vale,
Ya sabemos que hace una análisis de datos, pero ¿qué habilidades necesita para hacerlo bien? Aquí viene la parte interesante, especialmente para aquellos que quieran convertirse en analistas de datos. Bien, empecemos por las habilidades técnicas, que son las obvias. Primero, un analista de datos necesita dominar las hojas de cálculo. Excel sigue siendo el rey para análisis rápidos, para manipular pequeños conjuntos de datos y sobre todo para comunicar resultados a personas que no son técnicas. Un buen analista de datos es un maestro de las tablas dinámicas, de los VLOOKUPs y del formato condicional. Incluso a veces utilizar muy bien las hojas de cálculos es lo único que hace falta. Una vez dominado esto, después hace falta entender matemáticas y estadística. Es importante. No es que haga falta ser un catedrático, pero sí entender conceptos básicos como media, mediana, correlación, distribuciones o conceptos de estadística inferencial como pueden ser los test A/B, que son súper comunes para, por ejemplo, probar si un cambio en el color de un botón en la web nos consigue más ventas o no. Entonces, además de entender de estadística, matemáticas y saber utilizar hojas de cálculo, por supuesto, hace falta saber alguna herramienta de visualización como Tableau, Power BI o Looker Studio. Estas herramientas permiten conectar múltiples fuentes de datos y crear los dashboards interactivos que os comentaba antes. Es como el lienzo donde el analista pinta la historia que ha descubierto. Y luego, saber SQL para filtrar y extraer datos de bases de datos o de data warehouses es una habilidad muy importante para aquellas empresas con una infraestructura de datos ya más seria. El siguiente nivel para un analista de datos ya es saber algo de Python o R, especialmente para análisis más complejos cuando Excel y SQL pues se quedan cortos. ¿Qué pasa? De hecho, saber estas herramientas es como pasar al siguiente nivel, porque ya se pueden usar librerías como Pandas para manipulación de datos y Matplotlib o Seaborg para visualización. Y una vez que tenemos estas herramientas técnicas, viene lo que mucha gente no tiene en cuenta, que es el trabajo y el desarrollo de las habilidades blandas o soft skills, que son también muy importantes para un analista de datos. Aquí el pensamiento crítico es esencial. Un analista no puede creerse el primer resultado que le sale. Tiene que cuestionar, validar, buscar explicaciones alternativas. Es como un escéptico profesional, pero de buen rollo. La curiosidad es otra habilidad clave, porque los mejores analistas que conozco son unos cotillas de los datos. Ven un pico extraño en un gráfico y no pueden dormir hasta saber qué lo causó. Es esa mentalidad de ¿y si miramos esto desde otro ángulo? La que les lleva después a esos insights más valiosos. Y después lo que os decía antes, la capacidad de comunicación. Puedes ser el mejor analista técnico del mundo, pero si no sabes explicar tus hallazgos de forma clara, no sirve de nada. Un buen analista adapta su mensaje a la audiencia. No es lo mismo presentar a un equipo técnico que al consejo de administración. Y finalmente, lo que le da calidad a un analista de datos es el conocimiento del negocio en el que se mueve. Porque un analista no trabaja solo con datos, trabaja con los datos de un negocio particular. Así que entender cómo funciona la empresa, cuál es su modelo de negocio, quiénes son sus clientes y competidores, es más importante que saber mucho SQL o Python. Resumiendo, si abriéramos la mochila de un analista de datos, encontraríamos una combinación de todo lo que hemos mencionado. Su kit básico sería un cliente de SQL para lanzar sus consultas a la base de datos de la empresa, Excel o Google Sheets siempre abiertos en una pestaña para análisis rápidos y para exportar datos, una herramienta de Business Intelligence como Power BI o Tableau, que son las más demandadas del mercado laboral, y cada vez más, sobre todo para analistas que tiran más hacia la ciencia de datos o que también están haciendo sus pinitos con el machine learning y el modelado, un entorno de desarrollo como Jupyter Notebooks o un Visual Studio Code de confianza, pues para poder ir escribiendo sus scripts en Python. Por supuesto, siempre apoyándose en la santísima trinidad de librerías, Pandas, NumPy y Matplotlib o Seaborn. También Google Analytics y herramientas similares son fundamentales para analistas de datos web. Aquí hay miles de herramientas porque la analítica digital es un mundo en sí mismo. Y luego también están las herramientas en la nube, los data warehouses como BigQuery, Redshift, Snowflake. Cada vez más empresas tienen sus datos en la nube y necesitan
de analistas que sepan manejarse en esos entornos. Realmente es saber SQL, pero bueno, tienen sus peculiaridades y al final es rápido de coger una vez que saben SQL. Esto que os he contado hasta ahora es un poco a grandes rasgos las funciones, las habilidades y las herramientas que necesita un analista de datos. Pero a veces las fronteras entre roles son un poco difusas, dependiendo además mucho del tamaño de las empresas. Entonces, lo que en un sitio lo hace un analista, en otra empresa puede que lo haga un ingeniero de datos y en otra empresa, si es muy, muy grande, puede que incluso tengan un analytics engineer. Así que, a ver, un poco las diferencias. Respecto a las diferencias con el científico de datos, que tengáis en cuenta que mientras el analista mira principalmente al pasado y al presente para analizar los datos, como os decía antes, su pregunta clave es ¿qué ha pasado y por qué? Y luego analiza datos históricos para generar informes y dashboards que explican la situación actual del negocio, pues el científico de datos lo que hace es mirar hacia el futuro. Su pregunta clave es ¿qué pasará y qué podemos hacer al respecto? Utiliza los mismos datos históricos que el analista, pero en lugar de describir qué está pasando o qué ha pasado en el pasado, intenta modelar el futuro. Así que utiliza estos datos para construir modelos de machine learning que hagan predicciones. Por ejemplo, un modelo que prediga qué clientes tienen más probabilidad de darse de baja el mes que viene. O un sistema que recomiende productos a usuarios. Mientras que el analista vive en SQL y las herramientas de Business Intelligence, el científico de datos pasa mucho más tiempo en Python o R, utilizando librerías más avanzadas de Machine Learning como Scikit-learn, TensorFlow o PyTorch. Y por supuesto tiene una base matemática y estadística que suele ser más profunda que la del analista. Y además, por supuesto, también necesita conocimientos de álgebra lineal, cálculo y algoritmos más complejos. Por otro lado, las diferencias entre el analista de datos y el analista de negocio es un poco el punto de vista, un poco la perspectiva. El analista de negocio parte del problema que tiene negocio y busca soluciones que pueden o no involucrar datos. Está centrado en el proceso de negocio. Su materia prima son los requisitos de los departamentos, los flujos de trabajo, los problemas organizacionales y su objetivo es entender las necesidades del negocio y traducirlas en requerimientos para los equipos técnicos. De hecho, a menudo el analista de negocio es quien genera la pregunta y el analista de datos es quien la responde utilizando los datos. Por ejemplo, el analista de negocio podría reunirse con el departamento de marketing, entender su problema y definir los requerimientos de lo que necesitan medir y documentarlo para luego pasárselo al analista de datos. Podría decirle, necesitamos un dashboard que mide el rendimiento de las campañas de marketing con estas métricas y estos filtros. Y el analista de datos coge y lo convierte en realidad. Por otro lado, el analista de datos parte de los datos y busca qué historias cuentan para responder a esas preguntas que le hacen desde negocio. Pero como os digo, en la práctica estos roles se solapan muchísimo. De hecho, en empresas más pequeñas, en startups, probablemente la misma persona puede ser las tres cosas a la vez. Y luego en una gran empresa, cuanto más grande, más definidos estarán los roles y más separadas estarán sus responsabilidades. Como os contaba en el episodio 39, al final todos somos un poco analistas de datos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que ahora tengáis una idea mucho más clara de qué hace, qué necesita y quién es el analista de datos. Recordad que tenéis el test de personalidad de datos en las notas del programa para ver si este es vuestro camino. Y por supuesto, si queréis profundizar más, aprender SQL, Python, Power BI y rodearos de una comunidad increíble de gente que está en el mismo viaje que vosotros, os espero en la comunidad ninja en datos.ninja/comunidad. Como siempre, mil gracias por estar al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, vuestros comentarios en iVoox, vuestros me gusta en YouTube ahora mismo y por compartir este episodio si creéis que a alguien le puede servir. Sobre todo, muchas gracias y nos escuchamos o vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!